vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo orar? Porque pues precisamente la oración debe ser la actividad más importante de nuestras vidas y debe ser pues la principal manera en la que podemos desarrollar pues una relación con nuestro Padre Celestial, mis amados. Si amamos verdaderamente a alguien, por ejemplo, pues nos damos cuenta de que queremos estar el mayor tiempo posible con esa persona. Queremos tener esa comunión más estrecha cada día, ¿verdad? Que queremos pasar tiempo de calidad en la presencia de la persona que amamos, comunicándonos con esa persona, como en cualquier relación. Pues nosotros tenemos que ver que la comunicación pues puede adoptar muchas formas diferentes. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo tú has vivido tu oración en referencia al tiempo? ¿Qué horario buscas u ocupas propiamente pues para mantenerte en esa oración delante de Dios? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Muchas cosas acerca de cómo venir a la presencia de Dios en los tiempos de oración. Nos enseña que debe ser siempre, que debe ser sin cesar, en todo tiempo, pues 3 veces al día, tarde, mañana y al mediodía, por la mañana, ¿verdad? Al alba, a la hora tercera, sobre la hora sexta. ¿Se recuerdan a nuestro Señor Jesucristo que hacía ese tipo de observaciones? Bueno, en el Evangelio de Jesucristo así se hacían las observaciones. Cuando decía a la hora de la oración, a la hora novena, y puede ser en la tarde, por la noche, es incluso hasta a medianoche, mis amados. Yo quisiera que tú hicieras ahorita ese recordatorio de cuándo es el momento que más te gusta en tiempo como para presentarte delante de Dios. También podemos hacer hasta una lista de los lugares de oración que nos marca la Biblia. De hecho, pues nos dice que debemos orar en la asamblea, ¿verdad? De cuando Dios hace la santa convocación, como en este momento, en la congregación, cuando nos reunimos físicamente, puede ser en una habitación. De hecho, la palabra de Dios habla acerca de una habitación alta, ¿verdad? En el aposento alto, en un tejado, en el templo, en la orilla de algún lugar, en el armario, en un huerto. De hecho, pues hasta en la cama podemos nosotros estar recostados y podemos estar orando a Dios en un lugar desierto y sobre todo que la palabra de Dios nos enseña que puede ser en todo lugar. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que no hay límite para los tiempos, para los lugares y para las maneras diferentes en las que podemos orar. Y esto pues nos lo muestra, por ejemplo, en el Salmo número 119 de los versículos 49 al 56, nos muestra la palabra de Dios, la canción y la oración en la noche. Y es por esto que hice este pequeño preámbulo en este estudio. ¿Verdad? Vamos a leer la palabra del Salmo número 119, del versículo 49 en adelante, y dice la palabra de Dios: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Fíjense, mis amados, cómo vemos aquí que la oración, pues, es una comunicación en dos sentidos, ¿verdad? Es bidireccional, no nada más es un monólogo. La oración, pues, conlleva a escuchar a Dios tanto como hablarle. Y pues la manera principal en la que hoy podemos escuchar a Dios, pues es por medio de su palabra. Y podemos analizar lo que el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1,
que nos dice claramente que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo que se hizo carne, ¿verdad? Entonces, entendemos que Jesucristo, pues, es la palabra de Dios. Y toda la Biblia, pues, obvio que consiste en él. Por lo tanto, al estudiar la palabra de Dios, la Biblia misma, pues nosotros podemos pedirle a Dios que siempre esté hablándonos por medio de su bendita palabra. Y esto pues nos dará una gran esperanza, mis amados. En el versículo 49 que acabamos de leer, vemos cómo en medio de todas las dificultades que podamos tener ustedes y yo en la vida, dice el salmista, ¿verdad? Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿Tú has encontrado realmente eso que ahora te alienta, que te da vida propiamente a través de la promesa, las promesas que hemos recibido de parte de Dios? Yo creo que sí, mis amados. De hecho, el versículo 52 nos dice que encontraremos consuelo en las benditas palabras de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo estas palabras pues también inspiran nuestra alabanza a Dios. Dice el versículo 54, tus decretos han sido mis cánticos. Y pues muchos de los más grandes himnos y canciones de alabanza están basados en las palabras de la Biblia. Muchos de los cantos que levantamos, ¿verdad? Que entonamos cuando nos reunimos en esa santa convocación que Hashem hace a nuestras vidas, pues nos rendimos en un culto de adoración y esos cánticos que levantamos, pues la gran mayoría han sido extraídos propiamente de la palabra de Dios. Tan es así que, por ejemplo, hemos podido cantar no solamente los salmos como tal, ¿verdad? Ahí el Salmo 91, que podemos cantar fácilmente. Podemos también hacer cántico de algunos otros pasajes de la Biblia en donde el Señor se muestra con poder, con autoridad, con amor, con misericordia para cada uno de nosotros. Entonces, también la palabra de Dios nos enseña que no tenemos por qué limitar nuestras oraciones a las horas del día o a las horas diurnas. De hecho, el versículo 55 dice, Señor, por la noche evoco tu nombre. Bueno, pues como vemos, esta es una de las mejores maneras de usar los tiempos de vigilia durante la noche. De hecho, o incluso puede llegar a ser una cura contra el insomnio. Mis amados, ¿saben por qué de repente estamos plácidamente dormidos y llega el momento en que hay algo que nos inquieta, nos despierta y empezamos a dar vuelta para un lado, vuelta para otro lado y podemos estar pensando muchas cosas y estamos desasosiegos sin poder conciliar el sueño? Yo quisiera que en ese momento ustedes pudieran pues pedirle a Dios que los direccione en ese periodo de insomnio que pudieran tener. Y seguramente Dios los va a orientar y a guiar a la oración, ¿verdad? A ponernos delante de Dios y decirle, Señor, en este momento, si sientes una carga por alguien, si viene a tu mente el nombre de algún hermano, es más, hasta muchas veces así como que se nos hace en visión visualizar a una persona, a una situación en particular, es ahí cuando nosotros podemos comprender que Dios ha puesto una carga de oración en nuestras vidas por aquella persona o por aquella situación. Por ejemplo, quiero comentarles que previo a lo que hicimos el domingo, al evento que tuvimos el domingo, que para la gloria de Dios, pues el Señor permitió que fluyera, que fuera pues de grande bendición para todos nosotros. Bueno, yo varias noches pasé de insomnio, ¿verdad? De repente algo me preocupaba, algo me pasaba y empezaba a orar. Decía, Señor, pongo en tus manos al grupo de alabanza, que todo fluya conforme a tu plan perfecto, que ellos puedan acoplarse. Empezaba de alguna manera a visualizar pues algunas personas que ni siquiera tenía yo conocida su fisonomía, y en ese sentido empezaba a orar por las personas que seguramente Dios llevaría
por primera vez a escuchar su bendita palabra, oraba por el predicador, oraba por cada uno de ustedes, porque Dios pone esas cargas, mis amados. Entonces, nosotros no debemos limitarnos nada más a cuando estamos en el día o tenemos propiamente nuestros tiempos de oración con el Señor, sino que podemos ver que Dios permite que en cualquier hora del día, en cualquier hora de la noche, ustedes y yo podamos orar. ¿Y cómo orar? Bueno, pues simplemente pedirle a Dios primeramente que nos hable por medio de su palabra y eso pues nos permite, ¿verdad? Declarar su bendita palabra, reconociendo que en ella está su voluntad, que en la bendita palabra de Dios está la guía que nosotros necesitamos. Y de esta manera es como contestamos a esa pregunta. ¿Cómo orar? Bueno, oramos a través de la declaración de su palabra. Y empezamos a tener esa intimidad, porque al orar a través de la declaración de su palabra, pues estamos escuchando su voz y entonces entramos en ese diálogo, ¿verdad? Podemos después pedirle que nos traiga esperanza y consuelo. Y es más, podemos pedirle que nos ayude a orar. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir, pues simplemente nos acerquemos, ¿verdad? A Dios por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, Él es el que verdaderamente intercede por nosotros, hasta con gemidos y sonidos indecibles para llevar nuestras peticiones delante de Dios. El Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, mis amados. Él sabe qué hay en el interior nuestro, cuáles son los motivos de gratitud que tenemos, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Y cuando de repente nos bloqueamos por cualquier cosa, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, por, no sé, alguna situación que pueda estar pasando en nuestra vida, pues Él sale al quite, como coloquialmente decimos. Y Él es el que presenta nuestras peticiones, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios y nos ayuda. Entonces, ¿de quién tenemos que echar mano cuando de repente no sabemos qué decir? Del Espíritu Santo de Dios. Y de esta manera es como debemos orar. Podemos decirle, Espíritu Santo de Dios, en este momento quisiera expresarme delante de Dios, pero no tengo las palabras, me siento bloqueado, me siento confundido. Habla con el Espíritu Santo, pues en una manera sencilla, humilde, lo que verdaderamente estás sintiendo en ese momento y dile, ayúdame, ayúdame por favor, yo quiero expresarme, yo quiero levantar mi oración, yo quiero levantar mi alabanza, pero no sé en este momento cómo hacerlo. Porque déjenme decirles, mis amados, que en muchas ocasiones aún a las personas que se supone que ya sabemos orar y que lo hacemos hasta muy elocuentemente, ¿verdad? Estructuramos pues esas oraciones, esas frases, pues ya con mucha idea. De repente también a nosotros algo sucede que no tenemos en el momento las palabras para dirigirnos correctamente a Dios o cómo pedir lo que sentimos en nuestro corazón pedir o cómo agradecer. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos declarado que no tenemos las palabras suficientes como para agradecer la bondad de Dios, como para agradecer la misericordia de Dios? Y entonces, cuando nos quedamos cortos por cualquier motivo, echemos mano del Espíritu Santo. Él es nuestro paracletos, Él es el que nos ayuda, nos viene en apoyo de nosotros. Y entonces le dejamos la carga a Él y Él intercede por nosotros, mis amados. No estamos solos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vamos ahora a leer, mis amados hermanos, acerca de, pues, ¿cómo se llama? En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, cómo la palabra de Dios nos enseña hacer las peticiones, las oraciones, la intercesión, tener la acción de gracias y hasta de alzar las manos en una actitud de rendirnos a ese Dios todopoderoso, ¿verdad?
esta expresión de alzar nuestras manos, mis amados, pues solamente muestra, ¿verdad?, que estamos a merced de nuestro Dios, que nosotros nos rendimos delante de su presencia, que nos humillamos delante de Él y que estamos dispuestos a recibir de Él lo que Él quiera darnos. Y sabemos que lo que siempre va a querer darnos va a ser lo bueno, ¿verdad? Porque reconocemos ahora que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Reconocemos que Él tiene planes de bien y no de mal, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal. Tiene todo lo mejor para nosotros y por eso levantamos nuestras manos y cuando las levantamos, pues vemos nuestras manos vacías. Y en algún momento tuve la bendición de parte de Dios de hacer dar una enseñanza, una predicación acerca de que para que nosotros podamos ser llenos, pues primero tenemos que vaciarnos delante de Dios. Y cuando levantamos nuestras manos así, le estamos mostrando a Dios ese vacío y le estamos pidiendo en ese sentido que venga a nuestra vida y nos llene nuevamente. ¿Por qué? Porque aun cuando Dios nos llena, ¿verdad? Constantemente, pues nosotros vamos drenando el fluir de la unción del Espíritu, de lo que Dios ha depositado en nuestra vida a lo largo del día, en nuestro caminar en esta vida. Y por eso todos los días necesitamos que el Señor nos llene, que venga a nuestra vida y vuelva, ¿verdad?, a bendecirnos con la llenura de su Espíritu Santo, mis amados. Y bueno, vamos a leer la palabra de Dios ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Y pues aquí el apóstol Pablo, como les digo, nos da muchas instrucciones sobre la oración. Y dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, pues vamos a ver todo esto que el Señor nos enseña el día de hoy a través de su bendita palabra. Y yo quiero preguntarte en este momento, ¿cuál es tu principal prioridad? ¿Qué consideras tú como primordial en tu vida? Bueno, lo dije al principio, ¿verdad? Y en palabras de la versión del mensaje, pues Pablo nos escribe ahí en el versículo 1 de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, y dice Pablo y escribe: lo primero que quiero que hagas es orar. Y escuchémoslo de parte de Dios, mis amados. Recuerden que esta bendita palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios lo que te está pidiendo que primeramente hagas es orar. Eso es lo que Él quiere. Y dice: ora de todas las maneras que sepas, por todas aquellas personas que conoces y aún hasta por los desconocidos. Amén. Bueno, también quiero preguntarte, ¿te has quejado alguna vez del gobierno que tenemos o de nuestros políticos? Bueno, pues
Yo creo que todos nos hemos quejado en algún momento, ¿verdad? Si queremos, por lo tanto, un buen gobierno, pues debemos orar por él. Debemos aprender a levantar a esas personas que están en eminencia, a esas autoridades, a esos gobernantes, ¿verdad? Tenemos que levantarlos hasta ese lugar santísimo. Y Pablo, pues, también lo pone como una prioridad en la oración. ¿Todo para qué? Pues para que tengamos paz y tranquilidad y todos podamos vivir una vida piadosa y digna como los hijos de Dios tenemos que vivir, ¿verdad? Porque honestamente, mis amados, si vivimos en un país que tiene un gobierno relativamente estable, pues eso tendría que llevarnos a darle gracias a Dios y orar por que esa estabilidad continúe. Déjenme decirles que en muchas partes del mundo, pues la gente sufre a causa de los gobiernos inestables y de las tiranías que se levantan. De hecho, aquí en México hemos sufrido muchas cosas que tristemente tenemos que pasar, pues por esos gobiernos que no muestran estabilidad, que de alguna manera pretenden solamente beneficiarse y después trae consecuencias. Bueno, pues en aquellos tiempos, fíjense que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, el imperio de la ley era una alta prioridad para todo mundo. Y pues obvio que también en las oraciones del apóstol Pablo, él las veía como una gran prioridad porque sabía de antemano y el Espíritu Santo de Dios lo estaba inspirando para escribir esto, a fin de que todos nos levantemos a una, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en oración por nuestros gobernantes, nuestras autoridades, para que ellos pues también puedan venir al conocimiento de la verdad y actuar en justicia, mis amados. Entonces, vemos en muchos otros países en donde hay un gobierno bueno y pacífico, pues se puede hacer más fácil hasta propagar el Evangelio de Jesucristo y que la mayor cantidad de personas posible escuche el mensaje, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3 y 4, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, mis amados, yo he tenido la oportunidad de visitar algunos países en donde los gobiernos son buenos y pacíficos. Y déjenme decirles que la gente vive con tranquilidad, en armonía, en paz, tienen buenos empleos, les pagan correctamente, pueden vivir sin esa presión de la economía, pueden vivir de una manera holgada, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos que orar porque nuestro México cambie, porque verdaderamente nosotros tengamos esa bendición. Miren, Dios ama a cada ser humano y nadie está destinado a perderse. Dios quiere que todos se salven y Dios quiere que todos vivamos de una manera correcta, digna, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que comprender que si Jesucristo murió por todos nosotros, dice el versículo 6, que Él dio su vida como rescate por todos, pues debemos ver que este es el mejor resumen que podemos tener de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora vemos cómo por medio de su mediación, por medio de el que Él se puso entre nosotros y Dios, y por medio del rescate que Él pagó, pues es posible que todos experimentemos una relación íntima con el Padre Celestial. Y de esta manera, pues en oración, ¿verdad? Llegar a tener un país estable, una comunidad estable. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que nuestra ciudad en donde radicamos fuera una ciudad estable, tranquila, apacible, que pudiéramos nosotros, pues, tener la bendición de poder salir a cualquier hora sin esa zozobra de que nos vayan a asaltar, nos vayan a golpear, nos vayan a hasta secuestrar, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos por prioridad la oración y dentro de esas prioridades en la oración están nuestras autoridades, nuestros gobernantes, pues un día
vamos a ver la respuesta que Dios traerá a nuestras vidas. Y también tenemos que orar, ¿verdad? Para que todos conozcan a ese Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque muchas personas que no conocen de Dios, pues hacen de las suyas, viven a su manera. Y desgraciadamente su manera es la de lastimar a otros, la de, pues, de alguna manera pasarse de listos con los demás, ¿verdad? Entonces, si nosotros oramos para que todos conozcan a Dios, para que todos vengan a los pies de Cristo, pues cada alma que se rescata, mis amados, vendrá a dejar de hacer lo erróneo, vendrá a dejar de pecar y empezar a hacer lo correcto. Muchos de nosotros, con honestidad y con respeto, pues podemos verdaderamente ser testigos que Dios nos sacó de una mala manera de vivir y que delinquíamos a final de cuentas por una o por otra causa. Pero Dios nos sacó de esa condición y pues ahora hay un delincuente menos en las calles y hay un hijo de Dios más para su gloria. Amén. Así es como lo debemos ver. Entonces, tenemos que orar para que todos lo conozcan y esto incluye a nuestra familia, incluye a nuestros amigos, incluye a nuestros vecinos. De hecho, mis amados hermanos, incluye a cualquier persona por la que el Espíritu Santo nos impulse a orar. Muchas ocasiones vamos a tener que orar por gente, como les decía hace un momento, que ni siquiera conocemos el día de hoy, que nunca hemos visto, pero que Dios pone en nuestro corazón empezar a orar porque esa persona, que Dios sí la conoce, que Dios quiere que sea salva, pues un día llegue y se cruce por nuestro camino y podamos transmitirle todo esto que ahora conocemos. O si no se cruce en nuestro camino, que algún hermano se cruce en el camino de esa persona y que lo lleve a los pies de Cristo, que le transmita el plan de salvación y de esta manera, pues rescatar una vida de las garras del enemigo. Es interesante, mis amados, señalar de paso que pues había una gran expectativa de que el pueblo siempre alzaría las manos en oración. Y por eso el apóstol Pablo escribe ahí en el versículo 8, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Entonces, pues, obvio, se daba por supuesto que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, así como los judíos, pues levantarían sus manos en oración. Y por eso, pues nosotros constantemente les animamos a que levantemos nuestras manos, como les comentaba hace un momento, presentándonos en humildad, en reconocimiento de que necesitamos a Dios. Y pues quiero también comentarles que en aquellos tiempos los judíos tenían una forma tradicional de oración, levantando sus manos, ¿verdad? Inclinándose, propiamente dejando que su cuello pudiera ser inclinado delante del rey. Es una de las formas que humanamente nosotros adoptamos cuando queremos hacer una reverencia, cuando aceptamos que la persona que está enfrente de nosotros se merece nuestra atención, nuestra honra. ¿Y quién mejor que para recibir nuestra honra, nuestra devoción, nuestra adoración que Dios, que nuestro Padre Celestial? Por eso cuando venimos en esa actitud de humildad, pues venimos a ver que estamos haciendo lo correcto, mis amados. Quiero decirles a manera de broma, ¿verdad?, que si llegas a una iglesia y ves a todo el mundo con las manos alzadas en el aire, has de decir, he aquí una iglesia tradicional practicando formas antiguas de alabanza. Mis amados, y lo dije como en forma de broma porque verdaderamente es lo que tenemos que hacer. Si todos tenemos las manos abajo, pues también está bien, no hay problema. Pero podríamos decir entonces en ese momento, a forma de broma, sea aquí una iglesia moderna que marca tendencia, experimentando nuevas formas de alabanza. Pero la palabra de Dios nos enseña que la mejor manera de orar y de presentarnos delante de Dios es con una actitud correcta de humildad. Amén. Si el Señor te lleva a levantar las manos,
Si en ese momento todos estamos pidiendo que levantemos las manos a Dios, hagámoslo. Y llevemos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración a Dios de la manera, pues, lo más correcta que se pueda, ¿verdad? Al final de el pasaje que acabamos de leer, pues hay una sección un tanto difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender, ¿verdad? Que en aquel tiempo, ¿verdad? Las mujeres estaban en una situación muy particular. Fíjense que muchas de las interpretaciones de este pasaje, pues en verdad no encajan con el resto del Nuevo Testamento de repente, ¿verdad? Donde está claro que las mujeres tuvieron papeles de liderazgo dentro de la iglesia. Y Pablo en este punto en particular habla de las mujeres como apóstoles y diáconos ahí, por ejemplo, en Romanos 16. Y él espera de ellas que oren y profeticen también en la asamblea, ahí en Primera de Corintios 11. Entonces, Pablo también escribe que Cristo ha terminado con la desunión y el prejuicio basados en los géneros. ¿Por qué? Porque dice en Gálatas 3:28, en Cristo no hay hombre ni mujer, o sea, ya no hay acepción de personas, ¿verdad? Ya no hay distinción, que sea hombre o que sea mujer quien venga delante de Dios y pueda levantar pues un ministerio. De hecho, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues leemos acerca de María de Betania que se sentaba a los pies de Jesús, ¿verdad? En otras palabras, pues ella se unió a los hombres haciéndose una discípula y una alumna de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos leer ahí en Lucas 10, del versículo 38 al 42. Pero eh, vemos también cómo aquí el argumento básico de Pablo, pues es insistir en que también debe permitirse que las mujeres aprendan y que también las mujeres estudien como cristianas. Y para hacerlo, pues necesitan ejercer la humildad y no dominar los procedimientos. Entonces, la palabra que Pablo usa en el versículo 11 de 1 Timoteo 2, pues es que la palabra, ¿verdad? Para autoridad, que es autentien, se usa en otros lugares para maneras de liderazgo brutales y dominantes. Así que quiero puntualizar aquí que probablemente esta palabra que acabamos de leer, que es harto difícil de comprender, como les digo, con respecto a todo lo demás de la Biblia, es probablemente que se refiera a problemas particulares surgidos en esa congregación en particular, en vez de ser un comentario más general acerca del liderazgo de las mujeres. Recordemos que las cartas de Pablo, mis amados hermanos, normalmente eran dirigidas en situaciones muy particulares, cuando tenía que llamar la atención a las iglesias o a algunos hermanos que se empezaban a salir de orden. Y yo creo que esta expresión que hace Pablo en los últimos versículos del capítulo 2 de Primera de Timoteo, justamente se refieren a situaciones que estaban pasando en ese momento en la iglesia. Y lo tenemos que tomar como ejemplo, porque si llegara a suceder en la iglesia que alguna mujer empezara a tomar conductas fuera de orden, ¿verdad? Brutales o queriéndose pues sobreponer hacia los demás, pues tendríamos que aplicar esta misma palabra y decirle que tiene que estar sosegada, quieta, ¿verdad? Que no debe hablar en público, sino más bien sujetarse en una situación en amor, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver que la palabra de Dios, pues en la traducción del mensaje nos dice, quiero que las mujeres entren allí con los hombres en humildad ante Dios, haciendo algo hermoso para Dios y haciéndose hermosas al hacerlo. Esto lo dice ahí entre los versículos 9 y 10, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que comprender que Dios nos llama a orden, que Dios nos llama en amor a hacer las cosas hermosas para Él, ¿verdad? Hermosas para Dios, que ninguno de nosotros, entendiendo que ya no hay distinción de hombres y mujeres para Dios, que ninguno nos sobrepasemos.
hacia alguien en particular. Que todo lo que hagamos lo hagamos con decoro, con orden, porque de esa manera agradamos a Dios. Entonces, hoy oramos, ¿verdad? En particular por aquellas personas que desempeñan un papel de autoridad, por nuestros gobernantes, por las personas que por algún motivo o razón Dios permite que se levanten como líderes y que Dios verdaderamente toque sus corazones para que de esa manera pues ellos vengan en una condición de ejercer una justicia correcta, ¿verdad? Que no vean por sus propios intereses, sino que vean por los intereses del pueblo y que tengan sobre todo temor de Dios. Oremos, mis amados hermanos, en todo momento porque Dios ponga ese temor reverente en el corazón de todos nuestros líderes, de nuestros gobernantes, de las personas que Dios permite que se levanten en autoridad, para que de esa manera pues venga un tiempo de paz, de armonía, de concordia, que verdaderamente podamos disfrutar ustedes y yo, mis amados. Hay que orar porque el imperio de la ley se establezca y que la gente pueda vivir una vida pacífica, una vida tranquila en santidad y en devoción a Dios. Oremos por todas aquellas que no conocen, aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen de su amor, que no conocen de su bondad. Oremos porque Dios hoy establezca su reino, así como lo estableció en nuestras vidas, pues en la vida de nuestros seres queridos. Hoy podemos presentar delante de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros parientes y decirle, Señor, mira, hoy te presento a mi hijo fulano de tal. Tú lo conoces, tú sabes cuál es su condición. Hoy te ruego, mi Dios, que tengas misericordia, que si mi hijo todavía no te conoce, no ha tenido un encuentro contigo, que tú le salgas a su encuentro y que lo enamores y que él venga a tus pies y que haya una conversión en su corazón. Hoy, Padre, levanto en tus manos, ¿verdad? Levanto hasta ese lugar santísimo la vida de mi esposo, de mi esposa, de mi padre, de mi madre. ¿De quién tú quieres levantar el día de hoy la vida de un ser querido delante de Dios? Y es por eso que tenemos que aprender a orar en todo tiempo, en todo momento, mis amados hermanos, en cualquier lugar. Porque seguramente hoy puedes presentar delante de Dios a tu hijo, pero en un rato más o mañana podrás levantar la vida de tu hija o de tu prima o de tu sobrino o de alguien en particular, de un trabajador que esté apoyándote o de un compañero de trabajo. Mis amados, por eso Dios nos permite tener relaciones interpersonales para escuchar de repente alguna situación particular de alguien y venir en oración y no necesariamente esperar hasta que llegue el momento en que nos reunimos, sino nosotros tenemos autoridad, tú tienes autoridad para levantar en oración a alguna persona en particular o alguna situación en particular. ¿Cuántas veces necesitamos orar porque Dios bendiga el quehacer de nuestras manos, que prospere nuestra empresa, que prospere nuestro negocio, que permita que haya bendición a través de las ventas, que nos dé gracia delante de los clientes? ¿Cuántas veces tenemos esa necesidad, mis amados? Y hoy podemos hacerlo con autoridad. En el nombre de Jesús lo podemos hacer y lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios escucha, ¿verdad? A todos los demás, a todas las personas. Nos escucha a nosotros, mis amados. Pero entonces ahora también tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y si escuchamos a Dios, Él nos pide que oremos por los demás, que nos pongamos en la brecha, que nos levantemos, ¿verdad? Y nos sacudamos de alguna manera, pues esa situación que de repente queremos vivir nada más en confort y de nada más preocuparnos por nosotros mismos en un egoísmo que muchas veces mostramos. Hoy es el tiempo, mis amados, de romper con ese tipo de estructuras mentales que muchas veces nos hemos hecho. Que oren los hermanos de los líderes de oración o el departamento de oración e intercesión, que sean los que se pongan a orar. Que ore el pastor, que oren los líderes,
No, mis amados, eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Hoy el Señor nos está dando autoridad a todos nosotros. Tengamos un puesto de liderazgo o no en la iglesia, quiero decirles que somos líderes a final de cuentas, ya lo hemos estudiado, y por lo tanto tenemos autoridad para levantar nuestra voz delante del Rey. Y entonces, escuchar a Dios y orar por los demás. Yo quisiera preguntarte si alguna vez te has sentido desanimado por el hecho de que mucha gente parece no estar interesada por las cosas de Dios, parece no estar interesada por la palabra de Dios y obvio, mucho menos está interesada por obedecer los preceptos, los mandamientos de Dios. Yo sé que sí te has preguntado y te has sentido hasta desanimado cuando ves que hay gente que no quiere escuchar a Dios. Pero mis amados, nosotros pues debemos de comprender que lo que tenemos que hacer en vez de estar en esa condición de desánimo es levantarnos con autoridad para orar porque Dios pues sacuda, ¿verdad? El corazón de esas personas que no quieren escucharlo y que venga al encuentro de esas personas y que se muestre con poder y autoridad para que posteriormente también esas personas puedan escuchar la voz de Dios y deseen, así como tú y yo, entablar esa relación personal con el Todopoderoso, mis amados. Entonces, muchas veces vemos que en la palabra de Dios el Señor habla por medio de sus profetas, por ejemplo, de Jeremías, de Isaías, ¿verdad? Y Dios da instrucciones. Pues hoy quiero decirte que tomando la palabra que se nos fue dada el día domingo, Dios quiere utilizarte como profeta. Y recuerden que el profeta es el que lleva la palabra de Dios, el que la declara. Y hoy el Señor te quiere usar para poder llevar a la palabra de Dios a aquellas personas que necesitan también de el amor y de la bendición de Dios. Entonces, muchas ocasiones nos vamos a sentir, ¿verdad? Como los profetas en aquellos tiempos, devastados al ver que la gente no quiere escuchar. Pero pues nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir adelante, incluso aunque nuestro mensaje sea rechazado. Y pues solamente hacer lo que nos corresponde. Dios nos está llamando, mis amados, a hacerle saber a la gente que vienen tiempos todavía más críticos. Llegan, ya estamos en los tiempos finales y por lo tanto, mis amados, lo que acabamos de ver a través de esta pandemia y ver cómo mucha gente que no quería escuchar a Dios empezó a acercarse y empezó a decir, por favor, ¿me puede apoyar a orar por mi ser querido, por esta persona que está enferma, que está en una condición crítica? Y bueno, pues empezamos a hacer lo correcto. Pero quiero decirles que vienen tiempos todavía más pesados, en donde ustedes y yo nos vamos a tener que levantar con autoridad, mis amados. ¿Verdad? Y yo te quiero preguntar algo muy, muy particular esta noche. ¿Has recibido alguna palabra de parte de Dios? Yo sé que sí. Cada vez que tú escuchas la bendita palabra, la haces tuya y recibes un mensaje de parte de Dios. Recibes instrucción, recibes una petición de parte de Dios para hacer tal o cual cosa. Hoy estamos escuchando de parte de Dios una petición muy específica de llevar el evangelio de Jesucristo a las demás personas, a todas aquellas personas que Dios permita que se crucen por nuestro camino. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos ayude a escuchar atentamente en nuestras oraciones sus palabras y a tener la valentía de anunciarlas independientemente de las consecuencias que podamos recibir, porque va a haber gente que también hasta nos agreda en un momento dado cuando le llevamos la palabra de Dios. Pero todo esto, mis amados, lo vamos a tener en una condición correcta cuando oramos. Dios nos va a dar la guía, Dios nos va a dar las palabras, Dios nos va a dar el ánimo que necesitamos para efecto de llevar su palabra.
y nos va a dar, es más, hasta el consuelo cuando recibamos alguna expresión de la gente que de repente pues no quiere escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy el Señor nos ha hablado pues de una manera muy particular a través de esta palabra de cómo orar, de cómo ponernos delante de Dios, de cómo venir en una expresión correcta delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y que el Señor se siga manifestando en nuestras vidas.